El sol apenas despuntaba cuando arrastré los pies hasta mi pequeña cocina en el corazón de Ciudad del Carmen. El zumbido familiar de la cafetera llenando el silencio. Soy Esperanza Valdés. Todos me dicen Espe a mis 67 años. Las mañanas como esta aún me traen un cosquilleo de nervios que no logro sacarme de encima. Hoy no era cualquier día. Era la boda de mi hija Clara. El día que soñé desde que era una niña girando en sus vestidos rosados, insistiendo en que le trenzara el cabello de una manera especial. Había pasado décadas cosiendo, ahorrando y sacrificándome para darle todas las oportunidades, y hoy quería que cada detalle reflejara ese amor. Colgué mi vestido azul oscuro en la puerta del dormitorio. Planchado y suave, la tela cuidada con esmero durante los últimos 3 meses. Luego saqué los aretes perlas que habían sido de mi madre. Pequeñas, delicadas y llenas de significado. Pasé un dedo por sus bordes, sintiendo una punzada de nostalgia. Mis manos temblaron ligeramente al tomar la cajita con mi regalo, un juego de manteles bordados a mano. Cada puntada dada en las horas tranquilas tras cumplir con mis pedidos de costura. Cada hilo un testimonio de mi paciencia y devoción. Hice una pausa para respirar, sintiendo el peso de los años en los hombros. Los recuerdos de noches sin dormir cuando Clara estaba enferma. Las largas horas cosiendo y remendando para salir adelante tras la muerte repentina de mi esposo. Hoy, cada esfuerzo importaba. Cada detalle contaba. Guardé el regalo en su envoltorio y miré el reloj. El amanecer pintaba los tejados del centro de Ciudad del Carmen con un rosa suave. La ciudad comenzaba a despertar. Y con ella, la certeza de que el día avanzaba más rápido de lo que podía prepararme. Tomé mi abrigo y mi bolso. Y salí por la puerta, sin imaginar los obstáculos que me esperaban en las calles. Al salir, el aire húmedo de la mañana se pegó a mi piel y me detuve en seco. La calle estaba irreconocible. La lluvia de la noche había convertido la avenida en un río poco profundo. El agua girando alrededor de los autos estacionados. Apreté mi bolso con fuerza. Mis tacones hundiéndose ligeramente en el asfalto mojado. Los vecinos gritaban advertencias desde las ventanas de arriba, y yo les devolví un gesto con la mano, forzando una sonrisa amable. Aunque el pánico me apretaba el pecho, ningún taxi quería aventurarse por las calles inundadas, y los pocos que lo hacían tomaban desvíos que apenas reconocía. Caminé 15 cuadras en tacones, zigzagueando por callejones, chapoteando en charcos como si la ciudad misma conspirara contra mí. Cada paso era un recordatorio de que el tiempo se me escapaba. Mi vestido, planchado a la perfección horas antes, ahora se pegaba húmedo a mis piernas. Por fin, un taxi apareció. Un faro amarillo en la mañana gris, y me subí a toda prisa. El conductor negó con la cabeza cuando le dije mi destino, murmurando sobre obras, calles cerradas y desvíos por barrios que nunca había visto. Mi estómago se retorció y me aferré al borde del asiento, sintiéndome impotente. Mientras serpenteábamos por las calles del centro, veía a lo lejos el campanario de la iglesia, aunque cada giro lo hacía parecer más lejano. Cada semáforo en rojo, cada auto detenido. Era como una pequeña traición. Mi pecho se apretaba. Mi mente repasaba décadas de sacrificios, esperando que todo el esfuerzo, todo el amor cosido en mi regalo, no fuera en vano. Cuando llegamos cerca del salón de bodas, el sol ya estaba más alto, y me di cuenta de que tal vez no llegaría a tiempo para la ceremonia. Con el corazón latiendo de ansiedad, llegué al salón de bodas, empapada y agotada, y me detuve al borde del jardín trasero para recuperar el aliento. La entrada principal ya estaba abierta, los invitados entrando en tropel,
risas derramándose en el aire cálido de la mañana. Caminé con cuidado hacia un grupo de bancas destinadas a los cercanos a la boda, buscando un momento tranquilo para arreglar mi vestido y recomponerme antes de entrar. Entonces la escuché, la voz de Clara, inconfundible, flotando entre los arbustos bien cuidados. «No puedo creer que aún intente venir ahora», dijo riendo con una ligereza que me estrujó el pecho. Sus amigas, Sofía y Daniela, rieron detrás de ella. «Qué bueno que se quedó atrás», añadió una, y otra soltó una risita cruel sobre mi atuendo. Mi edad, incluso mis preparativos cuidadosos. Me quedé helada, sus voces golpeándome como una bofetada fría. Cada puntada de los manteles que había bordado durante semanas, cada detalle de mi vestido y las perlas, de repente parecían invisibles. Mi regalo, mi esfuerzo, mis años de devoción. Todo descartado en unas pocas palabras susurradas y burlonas. El jardín se desdibujó a mi alrededor. Mis manos apretaron la caja envuelta, las uñas clavándose en el papel delicado. Por un instante, pensé en retroceder, irme sin ser vista. Regresar a las calles donde la lluvia aún no había lavado mi humillación. La tentación de desaparecer era fuerte, pero pronto fue reemplazada por una resolución más firme, más fría. Enderecé los hombros. Alisé mi vestido sobre la piel húmeda y recordé por qué estaba aquí. Sí, era el día de Clara, pero también era mi oportunidad de presenciar su felicidad de cerca, a pesar de la crueldad que acababa de escuchar. Inhalé profundamente, saboreando el aire húmedo y fragante, forzando mi pulso a calmarse. Caminé hacia la entrada del salón. Cada paso medido, tranquilo, decidido. Las risas detrás de mí continuaron. Ajenas a la transformación que crecía en mi interior, no les daría la satisfacción de verme retroceder. Mi presencia, aunque alguna vez subestimada y ridiculizada, aún importaba no porque ellos lo reconocieran, sino porque yo decidí mantenerme firme. Cuando las puertas del salón de recepción aparecieron, brillando bajo el sol naciente, ajusté el regalo en mis manos y avancé, mi rostro compuesto en una sonrisa tranquila e inquebrantable, lista para enfrentar una ceremonia que ya había intentado disminuirme. Las grandes puertas del salón de recepción se alzaban ante mí, la madera pulida brillando bajo la suave luz de la mañana. Hice una pausa por un instante, respiré hondo y entré. El lugar estaba vivo con charlas y el tintineo de copas. El aroma de flores frescas y pasteles de boda mezclándose en el aire cálido. Mis tacones resonaban suavemente contra el suelo de mármol, un ritmo constante que me recordaba llevarme con propósito tranquilo. Clara me vio casi de inmediato. Forzó una sonrisa, sus ojos echando un vistazo rápido a mi vestido húmedo y mi cabello alborotado. Dijo, con voz educada, cortante. «Qué bueno que llegaste». No era el calor que conocía, sino un reconocimiento. Le devolví la sonrisa con un gesto y un suave «Gracias, Clara». Avancé más adentro del salón, mis ojos recorriendo el lugar. Los invitados se mezclaban en pequeños grupos, las risas flotando sobre la música orquestal. Primos que apenas conocía me saludaban cortésmente, pero sus conversaciones cambiaban rápidamente cuando me acercaba. Incluso mi cuñada, Teresa, que alguna vez me había recibido con los brazos abiertos en reuniones familiares, desviaba sutilmente la atención de sus amigas. En la mesa principal, Clara y su nuevo esposo, Mateo, estaban rodeados de amigos cercanos, inmersos en un mundo de discursos pulidos y fotos cuidadosamente orquestadas. El contraste era evidente. El sentido de pertenencia que siempre había sentido ahora estaba reemplazado por una distancia silenciosa, líneas invisibles separándome de su celebración cuidadosamente planeada. Ajusté los pliegues de mi vestido,
Levanté la barbilla y me recordé que mi presencia importaba, aunque ellos no lo notaran. Mi pecho se apretó con un dolor familiar, pero debajo, una chispa de determinación comenzó a surgir. No me achicaría, no desaparecería. Con el regalo envuelto firmemente en mis manos, me dirigí hacia el área de asientos, combinando compostura con una resiliencia silenciosa, lista para presenciar este hito en la vida de Clara mientras mantenía mi propia dignidad intacta. Llegó el momento de abrir la mesa de regalos. Un pequeño grupo de familiares y amigos reunidos con sonrisas expectantes. Me acerqué con cautela, aún sosteniendo el paquete cuidadosamente envuelto. Dentro estaban los manteles que había bordado durante innumerables noches, puntadas precisas, formando iniciales entrelazadas, motivos florales delicados, cada uno un trabajo de amor tras largas jornadas en mi máquina de coser. Había imaginado la reacción emocionada de Clara, la forma en que podría mirarme con una apreciación silenciosa, un reconocimiento por todo lo que le había dado a lo largo de los años. En cambio, mi regalo fue recibido con un «gracias». Mamá susurrado, apenas audible entre las charlas. Clara lo levantó brevemente para la foto. Luego lo dejó a un lado entre otros objetos más pequeños y menos personales. El cuidado y el tiempo que había invertido en cada puntada parecían invisibles. El gesto que había sido mi orgullo, mi testimonio silencioso de devoción, fue tratado como una formalidad, una obligación rutinaria en lugar de una ofrenda de amor. Retrocedí, tragándome el nudo que se formaba en mi garganta. A mi alrededor, la energía del salón continuaba. Las risas y el tintineo de copas sin pausa. Los primos susurraban, los amigos charlaban. Pero nadie se detuvo a reconocer el esfuerzo detrás de mi regalo. Incluso los parientes mayores, que alguna vez habían mostrado calidez y curiosidad por mi vida, parecían distraídos. Su atención absorbida por la multitud más joven. Una punzada aguda de traición me atravesó. Décadas de sacrificios, noches, cosiendo ropa para salir adelante. Mañanas preparando comidas. Las innumerables formas en que había apoyado los sueños de Clara fueron tratadas como insignificantes. La realidad se asentó pesadamente en mi presencia. Mis contribuciones, mi amor, habían sido subestimados por mucho tiempo. Mantuve la compostura. Aunque mis dedos apretaron el envoltorio, me recordé en silencio que mi valor no se medía por el reconocimiento de los demás, ni siquiera de aquellos a quienes más amaba. Aún así, el dolor de ser descartada tan casualmente me carcomía, profundizando la herida que se había formado desde que escuché las risas en el jardín. Al girarme ligeramente, recorriendo el salón y su indiferencia educada, sentí un cambio creciendo dentro de mí. Este momento, doloroso como era, marcaba el comienzo de algo que ya no podía ignorar, un ajuste de cuentas silencioso con la forma en que había sido infravalorada. Ni la primera chispa de determinación para reclamar mi dignidad y mi lugar, aunque permaneciera invisible para ellos. Tras la ceremonia, mientras los invitados se sumían en conversaciones animadas, encontré un rincón tranquilo cerca de los arreglos florales. El ruido del salón parecía lejano, apagado, como si las risas y las charlas existieran en otro mundo. Me hundí en una silla, los bordes de mi vestido aún húmedos por la mañana, y dejé que mi mirada cayera en la mesa de regalos donde mis manteles bordados seguían intactos. Un dolor familiar se asentó en mi pecho, uno que no había reconocido del todo hasta ahora. Décadas de devoción pasaron frente a mí, las noches que me quedé cosiendo, después de largos días, para asegurarme de que Clara tuviera disfraces para las obras escolares, las comidas cuidadosamente preparadas, las pequeñas lecciones sobre la vida que intenté enseñarle a través de historias y paciencia.
incluso después de la muerte de mi esposo. Seguía adelante, criándola sola, construyendo un mundo donde ella pudiera prosperar. Y, sin embargo, en este momento, vi claramente cómo esos esfuerzos habían sido minimizados, relegados al fondo de su nueva vida. Toqué las perlas en mi muñeca, heredadas de mi madre, y sentí el peso de las expectativas que había absorbido en silencio durante años, siempre disponible, siempre dando, siempre poniendo sus necesidades antes que las mías. Las risas que escuché en el jardín, el desprecio por mi regalo no eran actos aislados de crueldad, eran ecos de una dinámica familiar que, en silencio, me había pedido existir solo como una ayudante, una figura secundaria, nunca plenamente reconocida por mi individualidad o mis sacrificios. Por primera vez, cuestioné los límites que había aceptado sin pensar. Me había permitido ser invisible en mi propia vida. Mi amor, incondicional y constante, se había convertido en una forma de borrarme a mí misma. La idea era sorprendente, casi aterradora. Pero dentro de esa inquietud germinaba una semilla de empoderamiento. Si mi presencia siempre había sido tratada como opcional, tal vez era hora de reconsiderar cómo me presentaba. No para castigar a nadie, sino para honrarme a mí misma. Enderecé la espalda. Inhalé profundamente, sintiendo un cambio sutil en el ritmo de mi corazón. Mi mirada vagó hacia las ventanas de la iglesia, donde la luz del sol se derramaba sobre los suelos de mármol, proyectando sombras suaves y largas. Me di cuenta de que mi valor no dependía de su reconocimiento, ni mi amor necesitaba su aprobación para ser válido. La pregunta que había quedado sin formular ahora surgía con claridad. ¿Podía reclamar mi vida? Redefinir mi papel dentro de esta familia y honrar mis propias necesidades sin culpa. El salón vibraba con la celebración. Pero en ese momento tranquilo, comprendí algo profundo. El camino adelante no sería dramático ni confrontacional, sino deliberado, medido y arraigado en el respeto propio. Y, por primera vez en años, me sentí lista para recorrerlo. La mañana después de la boda, me senté en la mesa de mi cocina con una taza de café humeante, escuchando cómo Ciudad del Carmen despertaba afuera, por primera vez en décadas. Noto el teléfono de inmediato para revisar mensajes o llamadas de Clara o sus amigas, el impulso familiar de estar disponible, de anticipar sus necesidades. Convivía incómodamente con una creciente sensación de determinación silenciosa. En los días siguientes, comencé pequeños experimentos para reclamar mi tiempo. Cuando Clara llamó para preguntar si podía ayudar con una reunión en su departamento, hice una pausa antes de responder. No voy a poder, dije suavemente. Las palabras extrañas pero liberadoras al salir de mi boca. Hubo un silencio desconcertado al otro lado, pero me mantuve firme. Durante años había sido la solución automática para cada problema. La ayudante siempre lista. La presencia en segundo plano. Ahora estaba probando los límites de mi propia vida. Comencé a rechazar otras pequeñas obligaciones que antes parecían inevitables hacer mandados para amigos de la familia. Asistir a desayunos casuales que siempre se esperaban cortésmente. Cada no era una rebelión sutil. Una afirmación de que mi tiempo y prioridades ya no se definían solo por su conveniencia. En su ausencia, exploré lo que había descuidado para mí misma, una caminata matutina por el malecón. Esbozar patrones para proyectos de bordado. Ponerme al día con viejas amigas durante un almuerzo. Conversaciones que me nutrían en lugar de servir a otros. Con cada pequeño acto, una capa de restricción se desvanecía, revelando una autonomía que había olvidado que existía. Incluso momentos simples, elegir leer en paz,
reorganizar mi cuarto de costura para mi comodidad en lugar de reservarlo para visitantes, se sentían revolucionarios. La tensión entre mi hábito de autosacrificio y esta independencia creciente era palpable, pero también emocionante. Para el final de la semana, me di cuenta de que estos actos silenciosos de autorrespeto estaban transformando más que mi horario. Estaban recalibrando mi identidad. Por primera vez, entendí que mi valor no se definía por mi disponibilidad constante y que una retirada medida podía cultivar una presencia respetada y valorada por derecho propio. La semana siguiente, entré al centro comunitario con una expectativa que no había sentido en años. La pequeña sala de arte olía a pintura fresca y madera pulida, y la luz del sol entraba por las ventanas altas, iluminando un círculo de mujeres que reían suavemente mientras desempacaban sus materiales. Yo era Esperanza Valdés. No solo Espe, la madre. No solo la solución a los problemas de alguien más. Hoy estaba aquí por mí. Me acomodé en mi silla y desenrollé mi kit de bordado, los dedos recorriendo los hilos y telas que había admirado durante mucho tiempo, pero nunca sí la había usado realmente para mí. Frente a mí estaba Gloria, una maestra jubilada con un ingenio agudo, y Ofelia, una viuda que recientemente había comenzado a pintar. Intercambiamos presentaciones e historias, nuestras voces mezclándose con el zumbido tranquilo de la creatividad enfocada. Por primera vez en décadas, la conversación no giraba en torno a mandados, obligaciones o expectativas. Se trataba de nuestras pasiones, nuestras ideas, nuestras vidas fuera de los roles que habíamos jugado para otros. Las horas pasaron en un ritmo dichoso. Cada puntada que completaba, cada patrón con el que experimentaba, era un recordatorio de mi propia fiabilidad y paciencia, de las partes de mí que habían estado dormidas mientras servía a otros. Después del taller, caminamos por el malecón, hablando de arte, libros y sueños de viaje. Reí libremente, sintiendo una ligereza que no había sentido desde que Clara era niña. Esa noche, revisité mi pequeño estudio de costura en casa, reorganizando todo para adaptarlo a mis necesidades, en lugar de prepararlo para visitantes. Probé nuevas técnicas, experimenté con colores y me permití cometer errores, disfrutando del proceso sin la presión de producir resultados perfectos para alguien más. Por primera vez, me di cuenta de que la alegría podía existir independientemente de la aprobación familiar. Podía planear mis días, elegir mis compañías y perseguir mis intereses sin culpa. El mundo que había construido para Clara y otros no había desaparecido, simplemente se había transformado. Ahora, había espacio para Espe, no solo la madre, no solo la cuidadora, sino la mujer que había estado esperando en silencio el permiso para existir plenamente. Mientras el sol se ponía bajo el horizonte y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, sentí una satisfacción tranquila y profunda. Estaba recuperando pedazos de mí misma. Una puntada, un paso, una conversación a la vez. Una semana después de haber comenzado a abrazar mis propias rutinas, regresé al departamento de Clara para un brunch dominical casual. Mi corazón firme y mis pasos decididos. El aire estaba cálido con el aroma de pasteles horneados y café fresco. Pero esta vez, algo era diferente. Las conversaciones se detuvieron cuando entré. Los ojos se volvieron hacia mí con una curiosidad sutil que no había notado antes. Clara me saludó con un tono más suave, sus ojos encontrándose con los míos por primera vez en semanas. «Espe, qué bueno verte», dijo, con una calidez genuina tejiéndose en sus palabras. No era efusivo, pero llevaba reconocimiento, una aceptación de que tenía mi propia presencia, independiente de cualquier obligación. Incluso sus amigas,
Sofía y Daniela se quedaron cerca sin las charlas despectivas habituales. Preguntaron sobre mis clases, mis proyectos, los diseños de bordado que había estado explorando. Y respondí libremente. Mi voz firme, contenta de compartir en lugar de actuar. La sala vibraba con curiosidad. Un cambio de las interacciones utilitarias a las que me había acostumbrado, donde mi papel siempre había estado definido por lo que podía proporcionar. Mis parientes también se comportaron de manera diferente. Mi cuñada, Teresa, elogió una pieza que traje de mi taller, y mi sobrina, Inés, pidió consejos sobre patrones de colores. Un interés genuino que desató una discusión animada. Por primera vez, los vi notándome no solo como la madre de Clara, no solo como una ayudante, sino como una mujer con habilidades, opiniones y pasiones dignas de ser valoradas. Me di cuenta de que mi rebelión silenciosa, los límites que había establecido y el tiempo que había invertido en mí misma, ahora estaban creando ondas, cambiando sutilmente la dinámica familiar. El respeto estaba emergiendo, no exigido, no forzado, sino ganado a través de la presencia, la consistencia y la seguridad en mí misma. Para cuando las tazas de café se vaciaron y los platos se recogieron, sentí una ligereza que no había conocido en décadas. Mi familia había comenzado a verme de manera diferente, y por primera vez sentí la posibilidad de ser valorada en mis propios términos. El desafío por delante era claro mantener esta autonomía mientras navegaba por la red familiar. Familiar, pero transformada, de expectativas. Sentada en la terraza esa noche, observé cómo la luz dorada se desvanecía sobre Ciudad del Carmen. La ciudad viva pero distante bajo mí. Sostuve mi bastidor de bordado con suavidad, trazando patrones familiares sin presión, sintiendo una calma que no había conocido en décadas. Mi mente vagó por las últimas semanas la boda, las risas que escuché, el regalo ignorado y las decisiones silenciosas que había tomado para reclamar mi tiempo y espacio. Me di cuenta de que el amor por Clara y mi familia no requería sacrificar mi dignidad ni mi autonomía. Podía celebrar sus hitos, compartir sus alegrías y aún honrar mis propias necesidades y pasiones. Cada límite que mantenía, cada plan personal que nutría, reforzaba una vida que era completamente mía. Al dejar el bastidor y respirar el aire de la noche, entendí que la transformación no se trataba de cortar lazos, sino de presencia, respeto y autoestima. Sonreí, sabiendo que podía amar profundamente mientras me mantenía firme como la mujer que había redescubierto, independiente y completa.